Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Tenemos una gran audiencia hoy. Me da muchísimo gusto. Los felicito por interesarse y por querer aprender más. El día de hoy tendremos el webinar sobre nuestro nuevo Enphase microinversor IQ7A, que ahora está ya en México. Ya empezará a estar disponible muy pronto con nuestros distribuidores. Algunos ya lo trajeron, ya se vendió. También por eso es parte de que estamos haciendo este webinar para los que ya lo están usando. Entiendan muy bien la aplicación de este microinversor y vamos a ver aquí algunos ejemplos de los que ya están usándose actualmente en sistemas para que puedan pues verlo y ver de qué manera se está comportando. El día de hoy nos hace el honor Heriberto Flores, mi compañero de ingeniero de campo aquí en México, de presentarnos este webinar. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu interés, Heriberto. Y pues bienvenido. Adelante, empezamos. Muchas gracias, Luisa. Bienvenidos, buenos días a todos. Este webinar lo organizamos más que nada porque hay un poco de desinformación acerca del funcionamiento del IQ7A. Entonces, lejos de enfocarnos en una presentación, que sí, o sea, sí les voy a proyectar una presentación, voy a estar más enfocado en darles unos ejemplos prácticos para que ustedes sepan distinguir en dónde les va a funcionar el IQ7A y dónde su potencia de salida va a ser menor. Y vamos a dar un poco más de tiempo a la parte de preguntas y respuestas. Esto con la finalidad de, pues, de ayudarlos a ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando existe este nivel de desinformación que hemos visto en el mercado, los más afectados pues son sus clientes, ¿no? Porque puede que tú le estés vendiendo un producto que piensas que te va a generar más energía, pero a la hora de que lo estás instalando y ves que no cumple con lo que tú habías dicho, te puedes llegar a meter en problemas, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Nada, si me puedes confirmar cuando vean mi pantalla, por favor. Ok, muy bien. Les repito, no nos vamos a enfocar tanto en la presentación, pero bueno, para que tengan algo de fondo, ¿ok? Entonces, IQ7A, esto vamos a saltarlo. El IQ7A es nuestro nuevo microinversor, cuya potencia de salida es mayor que el IQ7, que el 7 Plus, pero tiene un detalle, que tiene dos comportamientos, o sea, va a tener dos potencias de salida, la cual va a depender del voltaje en el cual se esté conectando. O sea, si nosotros conectamos un IQ7A a un voltaje de 240, vamos a tener una potencia de salida de 366 voltamperes. Pero si lo conectamos a un voltaje trifásico, nuestra potencia de salida va a ser de 295 voltamperes, que es aquí donde empieza un poco el tema de la desinformación, ¿no? Mucha gente piensa que este microinversor, sea donde sea que lo conectes, vas a tener una potencia de salida de 366, pero a la hora de la hora pues, se dan cuenta que no rebasa los 295 voltamperes, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan un poco los problemas. El voltaje 240, porque también me llegó a tocar algunos clientes que me decían, pero es que el voltaje está dentro del parámetro que dice la ficha técnica, y yo creo que ahí vale la pena que les enseñe la ficha técnica del IQ7A. ¿Por qué? Vean, aquí en la ficha técnica está bien marcado las potencias de salida, ¿no? O sea, conforme al voltaje. O sea, un voltaje de 240 me da una potencia de salida de 366 y a un voltaje de 208, que haciendo el equivalente aquí en México vendría siendo 220, te da una potencia de salida de 295. Entonces, me llegó a tocar un cliente que me decía, pero checa, o sea, ve mi voltaje, está en 230, ¿no? Y me decía, y él está dentro del rango del que se va a comportar en un sistema como bifásico. Bueno, déjenme decirles que, o sea, no es tanto el voltaje, es más que nada el desfasamiento que nosotros vamos a tener entre las fases. En un sistema bifásico,
el desfasamiento que se tiene entre fases es de 180 grados, que en Estados Unidos lo conocen como split phase. Si nos vamos a un sistema trifásico, el ángulo que vamos a tener de desfasamiento entre cada fase va a ser 120 grados. Entonces, no quiere decir que porque yo tenga un voltaje de 235 volts, mi sistema ya se va a estar comportando como si fuera un split phase. Aquí es bien importante, o sea, si ese voltaje proviene de un transformador o está derivado de un transformador trifásico, mi ángulo de desfasamiento va a seguir siendo 120 grados, ¿ok? Entonces, eso no va a cambiar, sin importar que mi voltaje sea 220 o 235. O sea, ahí tú tienes un voltaje diferente por temas de CFE. Entonces, para que quede bien claro este tema es el IQ7A al día de hoy, porque igual ahorita les voy a hacer un comentario, o sea, al día de hoy en sistemas bifásicos va a tener una potencia de salida de 366 voltamperes y en sistemas trifásicos va a tener la salida de 295. ¿Por qué les digo al día de hoy? Estamos trabajando con el equipo de ingeniería para que nos modifique esa potencia de salida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro IQ7A pues sea un beneficio para todos, ¿no? No nada más para ciertas instalaciones. Entonces, lo que estamos trabajando y lo que estamos ya en proceso de que se implemente es que en un voltaje 220, o sea, en un voltaje trifásico o un ángulo de desfasamiento de 120 grados, nuestra potencia de salida ya no va a ser de 295, va a ser de 330, que le estamos ganando un poco más. Entonces, al día de hoy, lo que ven en la ficha técnica es el comportamiento del IQ7A. Desconozco en cuánto tiempo, esto ya lleva cerca de 2 semanas que están trabajando en implementar una actualización de firmware para que en sistemas trifásicos la potencia de salida sea de 200, de 330, perdón. Entonces, a ver, vamos a regresar aquí a la presentación. No lo quise hacer tan técnica esto, o sea, quiero enfocarlo más a estas situaciones que nos hemos encontrado, porque han sido bastantes. O sea, muchos clientes un poco molestos han llegado a nosotros diciendo que el equipo no funciona, ¿no? O sea, que no funciona como debería ser, que, pues, prácticamente se están echando mentiras, ¿no? Entonces, más que nada, este webinar es para ayudarlas a ustedes, porque al final del día, pues la información está ahí, está en la ficha técnica. Y pues queremos evitarles un problema, pues tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Que se piense que Enfis está mintiendo. Los diseños del IQ7A, o sea, esto no viene a cambiar la forma en la que se trabaja. O sea, ustedes, si ya trabajan con Enphase y ya han hecho instalaciones con Enphase, pues saben que nuestro circuito base, vamos a llamarlo así, pues es un circuito de máximo 20 amperes. Estos máximos 20 amperes, ¿cuántos microinversores son? Pues si, de nuevo, si se van ustedes a la ficha técnica, ustedes van a ver aquí cuántos microinversores por circuito es que pueden meter. La finalidad de esto es no sobrepasar la ampacidad del cable. Nuestro cable tiene 2 conductores en calibre 12. Entonces, por eso nuestro circuito base pues es un circuito de 20 amperes. Entonces, ya sea que ustedes tengan, no sé, 5 microinversores o que tengan 1000 microinversores, ustedes van a diseñar el número de circuitos que ustedes necesiten basándose en que cada circuito debe ser de máximo 20 amperes. Aquí vamos a aprovechar un poquito este espacio, o sea, los CTs, igual mucha gente, hace tiempo tuvimos lo que fue el webinar del Zero Export. En este webinar explicamos cómo sirve la funcionalidad de los microinversores, o sea, de no exportar energía a la red eléctrica. El problema que yo veo bien seguido es que los instaladores piensan que con el simple hecho de seleccionar el perfil de red Zero Export, los microinversores no van a exportar, ¿no? Y en cierto aspecto, pues tienen razón, porque sí, efectivamente, o sea, el microinversor no va a exportar energía, pero tampoco te va a producir energía. ¿Por qué es esto? Porque no están instalando los CTs.
sea, los CTs son nuestros transformadores de corriente y debe de ir un CT por cada fase que vamos a medir. Si tenemos un sistema a 2 fases, pues necesitamos tener el envoy bifásico y necesitamos tener 2 transformadores de corriente. Y si nos vamos a un sistema trifásico, pues entonces necesitamos el envoy trifásico y 3 transformadores de corriente. Si ustedes no instalan los transformadores de corriente y solamente seleccionan el perfil de red Zero Export, no le estás dando la información completa al microinversor, o sea, no le estás diciendo cuánta energía está consumiendo la casa. Entonces, él no tiene manera de saber hasta qué parámetro o cuál es su límite máximo de generación. Por lo tanto, el microinversor se queda apagado, ¿no? O se queda produciendo simplemente un watt, ¿no? Entonces, ustedes al final del día llegan, checan el sistema y ven que el sistema solamente tuvo una producción de 3 watts, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que no se están instalando los transformadores de corriente. No es solamente que ustedes seleccionen el perfil de red, la parte de Zero Export. Vamos a pasar, déjenme ver si aquí hay algo. Bueno, vamos a mencionar los transformadores de corriente. Recuerden, es uno por cada fase. La instalación es bien importante. Aquí es bien común que cometan estos errores, ¿no? Número uno, la orientación del CT la ponen de manera incorrecta. Si ustedes siguen este diagrama, aquí se dice que el transformador de corriente de producción va a medir la corriente que viene de los microinversores. Entonces, imagínense que en esta sección tenemos instalado nuestros microinversores, la corriente baja, se va por aquí por este conductor y llega y se mete aquí al centro de carga. Entonces mi transformador de corriente tiene que medir esa dirección a la que va la energía. En ocasiones lo ponen al revés, ¿ok? O sea, la flechita la ponen apuntando hacia los microinversores. Lo mismo sucede con el transformador de corriente para medir consumo. Lo que este transformador o este CT o TC debe medir pues es la corriente que entra de la red eléctrica, que en el caso de México pues es CFE. Entonces CFE lo tenemos aquí en la parte de abajo y va a llegar y se va a inyectar al centro de carga. Entonces el CT debe de estar en la misma orientación de la corriente, o sea, de lo que entra de la red de CFE. Igual, lo que pasa es que lo ponen la orientación de manera incorrecta. El segundo error más común que se comete es, si ustedes están instalando en el CT de la fase 1, ustedes tienen que llegar y conectarlo a la parte de consumo en donde dice C1, ¿ok? Consumo 1. Entonces, el error más común es de que están en la fase 1 trabajando y llegan y lo conectan al C2, al espacio del C2. Entonces, ahí están invirtiendo las conexiones. ¿Y esto cómo se ve reflejado en el sistema? Se ve reflejado en lecturas negativas. O sea, si tú tienes lecturas negativas, tienes que checar dos cosas. Número uno, tus orientaciones y número dos, tus conexiones. Otro error bien común es que si se fijan aquí, la forma en la que tú conectas los transformadores de corriente de consumo es el cablecito blanco va arriba y el cablecito azul va abajo. Es un poco diferente cuando estás conectando el transformador de corriente de producción. Aquí es el cablecito blanco y a la derecha va el cablecito azul. Entonces lo que sucede es que o en ocasiones este azul lo conectan acá abajo o bien conectan acá blanco, azul, blanco y luego les falta un espacio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando están haciendo esas conexiones. Tengan mucho cuidado cuando están haciendo o instalando el CT, o sea, en qué dirección va y con eso no van a tener ningún problema. Igual, lo siguiente, no se les olvide que tienen que activarlos. Pues una vez que ustedes han hecho la instalación, con su Installer Toolkit, ustedes se van a conectar al Envoy y van a configurar el sistema. Parte de esa configuración es activar los transformadores de corriente. Si ustedes no los activan, aunque estos estén puestos, pues el sistema no los va a detectar. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ahora, lo que les quiero mostrar es un IQ7, un IQ7A trabajando en un sistema bifásico, o sea, con un ángulo de desfasamiento entre las fases de 180 grados y trabajando en un sistema trifásico. Entonces, primero vamos a ver esta instalación
en qué está, en bifásico o en trifásico. Nosotros tenemos esa información aquí mismo en el Item Manager. Y me refiero, bueno, o sea, nosotros en Face. Porque igual cuando empezó este problema de que nos comentaban que los IQ7A no estaban funcionando de la manera que se les había dicho, para nosotros es muy sencillo revisar aquí, ¿no? O sea, nosotros vemos qué desfasamiento tienes entre fases. Entonces aquí tenemos que son 180 grados. Esto quiere decir que es un sistema bifásico. Entonces vamos a ver el comportamiento de los equipos. Vamos primero a revisar que los equipos sean IQ7A, que esto lo vemos aquí. Se fijan, son 10 microinversores con IQ7A. Todos son IQ7A, entonces no importa en cuál nos vamos a fijar. Ups. Perfecto. Entonces, esta vista es la que ustedes ya tienen. Entonces, tengo entendido, vamos a ver si aquí nos pusieron con qué paneles están instalando estos equipos. Ah, sí, Canadian Solar, bueno, aquí decía de 415 watts, ¿ok? Este sistema está instalado con paneles Canadian Solar 415 watts, policristalino. Entonces, ok, regresamos al sistema, el Item Manager. Y vamos a revisar un periodo de los últimos 7 días para ver el comportamiento. Ok. Recuerden, el IQ7A en un sistema bifásico, nuestra potencia máxima de salida es de 366 voltamperes. Ok, entonces aquí, con el simple hecho de rebasar los 295, por ejemplo, aquí ya los rebasamos, ¿no? Ya nada más este módulo está todavía por debajo de 295, pero ya el resto ya está arriba. O sea, esto quiere decir que sí, efectivamente el IQ7A en un ambiente bifásico te va a generar arriba de los 295. Y lo pueden ver. O sea, este llegó a su máximo, llegó a 300, al menos ese día que fue el 28 de agosto, llegó a 345. Si se fijan todavía, se quedó, o sea, no llegaste a topar el microinversor, ¿no? ¿Cómo sé que no lo topaste? Porque pues ve aquí en la gráfica, cuando tú llegas a la potencia máxima que el microinversor con la que puede trabajar, pues la gráfica se recorta, ¿no? Que a ese efecto, a eso, le vamos a llamar que hace clipping, ¿no? ¿Por qué hace clipping? Porque llega hasta la potencia máxima que el microinversor puede trabajar, que es de 366 voltampere, y el resto de la energía pues se va a disipar en calor. No es el caso de esta, a pesar de que es un módulo de 400, ¿qué dijimos? 410 watts, ¿no? Creo. No fue la situación de este sistema, ¿no? Heriberto, Entonces, dime. algo que me gustaría, por algunas preguntas que me hacen a mí los clientes frecuentemente, y que es una de las preguntas aquí también recurrentes, es ¿qué módulo debo de usar? ¿Qué pasa si pongo uno de 480, 490? ¿Sí lo soporta? O sea, hay muchas dudas de qué módulo deben de usar, porque como hemos visto en algunos de los, de los sistemas que dicen, no, es que no funciona y les está dando 325, pero a lo mejor el módulo que pusieron, pues no hicieron un cálculo para que llegara hasta o sea, mucho más arriba. No sé, me gustaría que les hablas un poquito de eso, de esa relación, de qué módulo deben de usar y hacer conciencia que pues tienen que hacer un cálculo para que sepan cuánto es que les va a dar, no que lo pongan con el que encontraron y crean que con eso ya nos va a dar una salida que nos estamos imaginando y que a lo mejor pues no es la que nos imaginamos porque no hicimos un cálculo previo. Correcto, aquí estoy tratando de encontrar la ficha técnica de este módulo de Canadian Solar, porque exacto, precisamente iba a ese tema, ¿no? Que pues es que estos son bifaciales, ¿no? No quiero bifacial. Este.
Denme un segundo, vamos a buscar esta ficha. Vamos a buscar, bueno, Ok, aquí tenemos la ficha técnica. Desconozco si sea del módulo que se instaló. Aparentemente no, porque aquí no está el de 415, pero bueno, sirve para lo que quiero explicar. Am, la ficha técnica, cuando tú compras o cuando tú revisas el datasheet de tu panel fotovoltaico, la mayoría de la gente se fija en este recuadro, ¿no? En las condiciones STC. Estas condiciones son condiciones de laboratorio, que es Standard Test Condition. Son condiciones que en campo son bien difíciles de alcanzar. O sea, estamos hablando de que es una radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado y una temperatura ambiente de 25 grados. Por aquí debe de especificarlo. Aquí está. ¿Ok? Esas condiciones, tú encontrarlas en campo, la verdad es que es muy difícil. Puedes llegar a tenerlas, puedes pensar en diciembre, tal vez la temperatura es menor, pero tu radiación también va a ser menor, ¿no? O sea, coincidir con estas dos condiciones es bien, bien complicado. Entonces, aquí en estas condiciones te dicen, bueno, mi panel de 425 watts te va a entregar una potencia máxima de 425 watts. Ok, está bien. Pero si yo me voy a las condiciones que voy a encontrar en campo, este mismo panel de 425 watts, ya en campo, funcionando así bajo las condiciones que es más común encontrarnos, me va a dar una potencia máxima de salida de 317 watts. Entonces, si esto lo comparamos con el sistema que estábamos viendo aquí, eh, que aparentemente es un panel ¿qué? De 415 watts, o sea, nos van a hacer falta 10 watts, porque aquí lo estamos viendo, estamos comparándolo contra uno 425, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, 415 watts, yo aquí en ningún momento veo que mi panel esté arriba de los 400, o sea, que llegue a 415 watts. Y no es porque mi panel esté mal, ¿no? O sea, simplemente es porque dentro de las especificaciones, ellos te están diciendo, o sea, que máximo va a ser 425, o en el caso del panel, 415, ¿no? Pero ya en condiciones de campo, pues tu potencia máxima va a ser de 317. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí este llegó a 339. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que pues estuvo bajo las condiciones de campo, pero tal vez estuvo a una temperatura diferente o tuvo una radiación mayor. ¿Ok? Aquí con las condiciones de campo trabajan con una radiación de 800 watts sobre metro cuadrado y una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, parte a lo que voy con esto es que igual, o sea, muchos clientes se acercan con nosotros y nos mandan la ficha técnica de su módulo y me dicen, mira, estoy poniendo un módulo de 425 watts, pero ve mi sistema y está en 346. Y lo malo es, o sea, eso no tendría ningún problema, ¿no? O sea, lo malo es que inmediatamente culpan al microinversor, ¿no? O sea, dicen que es el microinversor el que está dañado o el que trae algún defecto y quieren garantía por ese cambio. Eso a nosotros, o sea, no representa un problema porque pues les explicamos, se les hace ver que el sistema está funcionando bien, pero puede que para el cliente sea un problema porque tal vez él le dijo a su cliente que su sistema iba a generar X cantidad de energía y él pensó o él lo hizo bajo cálculos ideales, ¿no? O sea, él dijo que si le voy a poner un módulo de 425 watts, ya con 10 módulos, ya alcanza tanta potencia y eso por las horas de radiación al día y eso por el mes, me va a dar, no sé, que voy a generar 250 kilowatt horas. Pero te das cuenta que tu módulo no genera 425 watts, que en realidad te genera 320, y entonces empiezas a quedar mal con el cliente porque no llegas a la producción que tú le habías prometido. Entonces, tengan mucho cuidado con esa situación. Realmente, ustedes al momento de diseñar, diseñan bajo estas condiciones, pero más que nada porque se van a enfocar en los voltajes de circuito abierto y corriente de cortocircuito, porque nosotros cuando estamos diseñando un sistema fotovoltaico, siempre tenemos que diseñar para las
mejores condiciones, ¿no? O peores condiciones. O sea, ¿por qué peores? Porque pues es donde tú vas a tener tu máxima corriente y vas a tener tu máximo voltaje. Entonces, tú tus protecciones y tu cableado tienes que diseñarlos pensando que en algún momento posiblemente vas a tener esa corriente y ese voltaje. O sea, no te puedes quedar corto ahí porque entonces te metes en otros problemas, ¿no? Otros problemas un poquito más serios. Entonces, para diseñar, sí, o sea, la norma te dice que te bases en estas condiciones, en las STC, pero para, pues, tú poder prometerle algo a tu cliente, yo la verdad es que yo les recomiendo que se basen en esto. Entonces, esto también nos lleva a la pregunta, o sea, ¿qué módulos puedo poner con estos microinversores? En la ficha técnica nosotros hacemos una recomendación, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, puedes poner con módulos de hasta 460 watts. Entonces, si yo me voy aquí a un módulo que, por ejemplo, aquí llega hasta 440, lo primero que yo tengo que revisar son dos cosas. El voltaje máximo de entrada que me va a soportar mi microinversor, que en este caso es 58 volts. Entonces, eso voy y lo comparo contra el voltaje de circuito abierto de mi panel. ¿Qué voltaje voy a agarrar? Este. Acuérdense que aquí tenemos que agarrar las mejores condiciones, o sea, pensando que en algún momento pudiera llegar a alcanzar ese voltaje. Entonces, este panel en sus condiciones ideales me va a alcanzar un voltaje de 48.7 volts. Entonces, ¿está dentro de mi límite permitido por el microinversor? Sí. Ok, entonces por ese lado no tenemos ningún problema. Lo siguiente que debemos tener cuidado, pues es la corriente de cortocircuito, ¿ok? Aquí me dice que la corriente máxima de cortocircuito va a ser de 15 amperes. Entonces, si yo voy a mi ficha técnica, otra vez reviso aquí en las condiciones STC y aquí Short Circuit Current es 11.4 amperes. Entonces, tanto el voltaje como la corriente están dentro de mis parámetros, ¿ok? O sea, por ese sentido no voy a tener problema. Ahora, la potencia máxima nominal, o sea, aquí me estás diciendo que el panel máximo te puede generar 440 watts. Acuérdense que el microinversor en un sistema bifásico máximo te va a generar 366. Entonces te puedes preguntar qué va a pasar con la energía, con el excedente. O sea, si en algún momento tu panel llega a funcionar bajo condiciones ideales, entonces vas a tener lo que es el clipping. El clipping no pasa nada, o sea, el clipping lo puedes llegar a tener el primer año de vida de tu sistema fotovoltaico, porque posterior a eso, pues el panel se va degradando, ¿no? Entonces, conforme el panel se va degradando, pues su potencia o la capacidad que él va a tener para producir va a ir disminuyendo. Entonces, ok, puede que el primer año tú veas en tus gráficas un comportamiento en el que va la gráfica aquí y luego llega y se recorta, ¿no? O sea, se pone aquí un llano y luego vuelve a continuar con la gráfica. Cuando tú ves eso es porque el microinversor está haciendo clipping, que no le pasa nada al microinversor, o sea, el microinversor está bien con eso, siempre y cuando estemos bajo las condiciones o el voltaje y la corriente adecuada, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, tu módulo de 440 watts pues en su funcionamiento normal nunca va a llegar a ser clipping el microinversor porque va a estar por debajo de lo que el microinversor te puede convertir, que es 366. Si en algún momento llega a las condiciones ideales, ok, ese día tal vez vas a tener un poco de clipping. Entonces, pues pueden seguir la recomendación, o sea, pueden checar que nosotros decimos máximo hasta 460 watts y le ponemos aquí un signo de más porque, pues si tú tienes un módulo de 480 watts, pues simplemente es cuestión de que lo revises, ¿no? O sea, que revises tu voltaje circuito abierto, que revises tu corriente de cortocircuito y que veas tu potencia máxima en las condiciones de campo, ¿no? Pues para ver cuánta energía es la que vas a estar perdiendo. Entonces, por la parte de los módulos, estas son las recomendaciones que nosotros hacemos. No se confíen ciegamente en que el módulo de 425 o 440 va a ser la potencia que te va a entregar. O sea, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado también con el tema de los voltajes. Porque aquí me pasaba, o sea, este cliente me mandaba una imagen y me decía, bueno, no este cliente, otro.
me decía, oye, es que yo tengo un voltaje de 230 y tu ficha técnica dice que en 240 va a funcionar bien, pero no se fijó que ese circuito era de derivación de un circuito trifásico. Entonces mi desfasamiento que tenía entre fases no era 120, era 180. Entonces, pues ahí es todo un tema, ¿no? Tengan cuidado con eso. Entonces, vamos a pasar, bueno, creo, Luisa, ¿quieres que añada algo más a lo que hemos estado platicando o pasamos al tema de preguntas? A mí me gustaría pasar a las preguntas porque hay muchísimas dudas y y todas tienen que ver con lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que nos serviría muchísimo Ok. poder hacer. Fíjate, a ver, primero aquí tenemos una que dice Fernando Gutiérrez. ¿Me podrías recordar el por qué en la ficha aparecen 208 BAC, por favor? Creo que no le quedó Ok. claro. Sí, no, sin problema. Te aparecen dos columnas, 240 y 208. ¿Por qué? Porque 208 es un voltaje que en Estados Unidos, pues cuando tienes 208 estás hablando de un sistema trifásico, que aquí en México es 220. Pero por eso te aparecen dos, porque en 240 en Estados Unidos es un sistema bifásico y 208 es un sistema trifásico. Entonces aquí es donde te dice cómo se va a comportar el microinversor dependiendo del voltaje en el que esté instalado. El 208 en Estados Unidos hace referencia al trifásico. Otra pregunta dice Enoch Bravo. ¿Por qué instalar un panel solar tan grande si la potencia de salida del microinversor es menor? Por lo mismo que les explicaba, si nos vamos aquí a la ficha técnica, acuérdate, o sea, si tú estás considerando que tu panel va a estar trabajando bajo condiciones ideales, la verdad es que no, o sea, es un error bastante común. O sea, la verdad es que mucha gente tiene o cree que ese módulo va a comportarse conforme dice la ficha técnica en condiciones estándar de laboratorio. La realidad es que aquí tienes la ficha técnica en pantalla. O sea, en pantalla tú tienes que un módulo de 440 watts en condiciones normales te va a generar 328 watts. O sea, ya en campo tú vas a tener una producción o sí, si tu módulo va a ser capaz de convertir 328 watts. Que si lo comparas con la ficha técnica, pues 328 watts sigue estando por debajo de los 366 voltamperes. O, bueno, si instalaste el IQ7A en un sistema trifásico, pues sí ya está por arriba de los 295 que te puede convertir y ahí sí vas a tener lo que viene siendo la gráfica de clipping, ¿no? Que les repito, el comportamiento del IQ7A en un sistema trifásico lo vamos a modificar en un futuro cercano a través de una actualización para que en lugar de que su potencia máxima de salida sean de 295, pase a ser de 330. ¿Ok? Entonces, pensando que ya tuviéramos la potencia máxima de salida de 330, aún así un módulo de 440 watts, no tendríamos clipping con nuestro microinversor. Perfecto, muchas gracias. Aquí otra que nos están viendo que creo que es importante, dice Jorge Raúl de la Parra Zavala. Si se coloca un transformador para variar el voltaje, ¿se puede elevar el volts ampere? VA, supongo que es volts ampere. Pregunta. Sí, sí, o sea, sí te puede, o sea, el transformador te va a dar el desfasamiento entre las fases a 180 grados, entonces sí se puede, pero entonces ya va el costo-beneficio, ¿no? O sea, meter un transformador tampoco es tan económico. Eh, Simplemente, pues, tengan cuidado con dónde instalan el IQ7A, considerando también que, o sea, que la potencia de salida en un sistema trifásico va a cambiar, ¿ok? Otra pregunta, súper importante y que ayer te comentaba que un cliente también me la hizo ayer. Dice Manuel, no, Luis Felipe Martínez, perdón. Dice, ¿es posible operar el sistema sin el monitoreo?
Este, pues no, porque los microinversores número uno, los microinversores traen un perfil de red por default que es para Estados Unidos. Entonces, si tú llegas e instalas tu microinversor aquí sin seleccionarle el perfil de red adecuado para México, el comportamiento de tu microinversor pues va a ser que un ratito va a estar prendido, luego se apaga, luego se vuelve a prender. Entonces, no te va a estar produciendo bien. Número dos, el Envoy o tu sistema de monitoreo, aparte de servirte para configurar los equipos, te va a servir para que nosotros podamos honrar las garantías de los equipos. En septiembre del año pasado, del 2019, la compañía optó por lanzar un comunicado que le llamaban, le llaman el Always Connect. En este comunicado ellos dicen que los microinversores, todos los microinversores que se instalen, tienen que estar reportando a un Envoy y el Envoy tiene que estar reportando a Enlighten. ¿Cuál es la finalidad de esto? O sea, nosotros constantemente se lanzan actualizaciones. Vean el caso del IQ7A, ¿no? Todos los IQ7A que han instalado hasta el día de hoy, pues tienen el firmware, tienen el comportamiento de que en un sistema trifásico la potencia de salida va a ser de 295. Entonces, imagínate que tú no tienes un Envoy instalado ahí y nosotros sacamos la actualización del firmware en donde ya no tiene la limitante de 295, ahora la va a llevar hasta 330. Entonces, tú te estás perdiéndote de que los microinversores se actualicen. Y esto es constantemente, o sea, constantemente se lanzan mejoras, se retroalimentan los sistemas que tenemos instalados, a nosotros nos retroalimentan para ver qué es lo que se tiene que corregir, o sea, cómo podemos ir mejorando como compañía. Entonces, por esto, esta situación fue que Enphase lanzó ese comunicado. Entonces, aparte de que tu sistema no va a estar funcionando bien si no le instalas el monitoreo, pues no va a tener garantía. Entonces, ya la verdad ahí no tiene, no está tan bien, ¿no? No tener el Envoy. Sí, además que también hacerles ver que si ustedes, esto es algo así recurrente, cada semana al menos un cliente me habla y me dice, oye, tengo 3 micros con el foquito rojo, están fallando, ¿a dónde hablo? Ah, pues Customer Support, ¿no? Ya ahorita lo que hago es preguntarles primero que nada, ¿tienes monitoreo? ¿Está conectado a internet? ¿Por qué? Hablan a Customer Support y luego me hablan molestos. Oye, que no los pueden revisar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que no pueden porque no tienen Envoy. Pues sí, o sea, no hay manera de revisar, no hay manera de conectarnos. O sea, es parte de la tecnología para estar conectados, para poderles ayudar, para poder revisar, tener un Envoy y tener la conexión a Internet. Es obligatorio para que lo podamos hacer. Es una tecnología y es parte de, pues, de poder avanzar en las revisiones. Entonces es algo que sí o sí tienen ustedes que usar. Quien guste, le mando el link de las garantías. De hecho, en el correo que les voy a mandar a todos los que se inscribieron con el link de la presentación, la presentación, les mandaré el link de la garantía para que lo lean, para que la tengan, porque es bien importante que todos estemos conscientes de esa parte. Hay una cuestión que yo sí se las quiero mencionar, que es, aunque su distribuidor no se los mencione, por medio de estos webinars, por medio de comunicados y demás, estamos tratando de hacerlos conscientes de que tienen que tener el Envoy y tienen que estar conectados para que no haya como ese pretexto es que no me dijeron. Es muy, muy importante que esto se haga. Y bueno, otra pregunta que esta es un poquito como más de instalación, Heriberto dice, ¿no se tiene pensado tener un Q-Cable de menor calibre 10 AWG o 8 AWG para arreglos más grandes? No, la verdad es que, bueno, hasta donde yo sé, no. ¿Por qué es esto? Porque cuando ya tienes arreglos más grandes, la verdad es que te conviene juntar todo en un subpanel, vamos a decirlo así, en un subcentro de carga, y de ahí ya llegas, o sea, juntas todos tus circuitos y ya de ahí te vas con un calibre más grande hacia tu punto de interconexión. O sea, es muy poco probable que cuando tienes sistemas grandes, eh, cada circuito te lo quieras llevar hasta tu punto de interconexión, ¿no? O sea, sería muy, muy costoso.
Entonces, por eso es que se mantiene en calibre 12. O sea, en calibre 12, tú llegas a tu circuito, te conectas a un subcentro de carga, ahí conectas todos tus circuitos y ya después con un calibre mayor, pues ya te vas hasta tu centro de carga. Por eso no creo que se contemple modificar el cable. Otra de instalación que nos hace Alejandro Corral dice, he visto que en días nublados me marca errores de lectura negativos, y he súper confirmado orientaciones de los CTs, conexión a L1 y posición de cable blanco y azul. ¿Por qué pasa eso? Sí, igual nos han llegado bastantes peticiones, bueno, no peticiones, sino mismos comentarios en donde nos dicen eso, ¿no? Realmente están investigando qué es lo que puede estar sucediendo. Y muy seguramente es una falla, pero pues, lo bueno es que, pues como tienes el Envoy, o sea, esa falla es muy, muy sencillo de corregir. Incluso ahorita, si tú tienes esa situación, tú me puedes mandar un correo a mí y yo quito esa alarma, ¿no? Para que el cliente no se preocupe, porque igual, o sea, muchas veces el cliente se preocupa que aunque es una alarma que a él no le afecta en su producción, pues sí es molesto tenerla. Entonces nosotros podemos quitar eso inmediatamente. Y en lo que soporte, pues trabaja en encontrar cuál es la falla, ¿no? Gracias. Otra pregunta también del mismo tipo que nos hace José Luis Ascorra Quijano. Dice, al conocer el principio de transformación de un, supongo que dice, pues TC, pero supongo que es un CT, en el caso de conectar la dona de medición de manera errónea, no solo basta con invertir la conexión de los cables blanco y azul. No sé si te quedó clara, porque yo como no he instalado eso, la verdad no lo entiendo Sí, perfectamente. no. Lo que pasa es de que en el Envoy tiene un algoritmo. Entonces, el algoritmo del Envoy está diseñado para él hacer ya sea o la suma o la resta de la corriente, ¿no? Porque igual cuando al momento de tú estar configurando tu transformador de corriente, te dice cómo lo tienes instalado, si está leyendo también parte de la energía del solar o solamente la parte de las cargas. Entonces, internamente en su algoritmo, él tiene la orientación, o sea, la lectura que él debería estar recibiendo. Entonces, tú al momento de hacer tu cambio lo único que arreglarías haciendo el cambio, o sea, pasando, no sé, del C1 al C2, es cuando si te llegas a equivocar en la parte de que tú instalaste el transformador de corriente en la fase 1 y vas y lo conectas al C2, pero no estarías arreglando el problema de que lo instalaste en una orientación incorrecta. También por eso se utilizan nuestros CTs, porque igual hay muchos clientes que ahí tienen un transformador de corriente que no es el nuestro y pues las medidas o las lecturas que ellos tienen son incorrectas. ¿Por qué? Porque el Envoy está calibrado a utilizarse con nuestros transformadores de corriente. Por eso es importante pues, tener cuidado, ¿no? Al momento de hacer la instalación. Pues nada nos quita pues, revisar bien lo que se está haciendo en el momento. Y pues al contrario, ¿no? Nos ahorra mucho de dar vueltas y todo para hacer las correcciones. Heriberto, hay aquí una pregunta que a lo mejor es un poquito repetitiva, pero nada más para que quede bien, bien claro, que es algo que siguen y siguen preguntando tanto por teléfono como aquí. ¿Cuál es la potencia máxima del panel que se puede instalar con el IQ7A? Pues yo diría que pueden instalarle hasta 460, 70. A 470 yo creo que estarían todavía bien. Ujú. Hasta 470 sería así como un buen número máximo para no tener clipping. De cualquier manera, por ejemplo, si algún cliente pone uno de 490, no le pasa nada al micro, ¿verdad? Porque luego ese es un miedo que tienen de, híjole, si le pongo uno más grande, ¿qué le va a pasar? Solo es que revisen lo que les había comentado, o sea, que revisen el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito y que chequen si está dentro de los límites de la ficha técnica del IQ7A. Si eso se cumple, entonces estamos bien. Aquí algo bien importante es, por favor, lean sus fichas técnicas. Si tienen dudas de la ficha técnica,
mándenos un correo, háblenme por teléfono. Yo les hago un correo con Heriberto para que se pongan en contacto y para que no tengan dudas. O sea, si van a hacer una instalación, si van a hacer un cálculo y tienen dudas de nuestras fichas, por favor pregúntenos. Estamos para servirles. Yo siempre les contesto el teléfono. Si no contesto, les devuelvo la llamada porque a lo mejor estoy ocupada como ahorita y ahorita me han hablado 2 clientes y a uno no le puede contestar, pero siempre les voy a regresar la llamada. Entonces, acérquense. Ahorita al final les vamos a pasar mi correo, mi teléfono. Yo estoy para atenderlos a todos los instaladores en México. Nos pregunta Fernando Pérez, ¿cómo puedo dar de baja un microinversor IQ7 para colocar un IQ7A? De modo que pueda usar en otro sistema el IQ7 que retiré. Supongo que como darlo de baja o algo así, ¿no? Lo tienes que hacer a través de soporte. Mandas un correo con el número de serie del microinversor que quieres eliminar y ellos lo dan de baja. El problema de hacer eso, de estar cambiando sistemas entre casas, es que los equipos pierden garantía porque pues, están hechos como para que los instales en un lugar y ahí se quedan. Dado caso, pues podemos ver tu tema, o sea, en caso de que tu sistema, porque tampoco creen que somos una compañía que está así cerrada, ¿no? O sea, podemos revisar tu tema, vemos por qué se hizo el cambio y pues también, o sea, nosotros entendemos, somos flexibles y pudiéramos en dado momento llegar a apoyarte con la garantía. Simplemente te comento que no es una práctica que es muy buena que se haga, ¿no? O sea, que empiecen a cambiar entre instalaciones, no es tan adecuado. Solo hay que tener cuidado con eso. Gracias, Heriberto. Mira, las últimas 2 preguntas, y ya después nada más para pasar al final y comentarles el proceso de soporte técnico, que es que ahorita es un tema que mucha gente no lo entiende. Entonces, para que podamos platicar ahorita los últimos 5 minutos, te paso las últimas 2 preguntas. La primera es, ¿nos puedes mostrar una conexión trifásica, por favor? No sé si ya la mostraste, pero nada más como para que quede igual en pantalla y la comentes muy, muy breve, por favor. Sí, se puede. A ver. Sanatorio nuestras. Ah, bueno, eso no importa. Este sistema les voy a enseñar. O sea, este sistema está instalado en un sistema trifásico, ¿ok? O sea, si yo me voy aquí a que el Envoy me diga qué desfasamiento tenemos entre fases, me va a decir que es 120 grados, ¿ok? No son mis 180 grados. O sea, esto es un sistema trifásico. Entonces, aquí nada más tengo instalado un IQ7A. Vamos a ver, es este. Y lo tengo apagado porque obviamente no se le ha hecho el reemplazo, ¿ok? Entonces, lo estuve aprendiendo un tiempo para hacer unas pruebas. Si se fijan, este microinversor no sobrepasa los 295 voltamperes y no tiene clipping en este momento porque pues tal vez las condiciones no eran las ideales, ¿no? O sea, este microinversor está instalado con un panel de 300, no, de 445 watts. Entonces, a ver si hay algún momento en el que haga clipping. No se ve que haga clipping. Pero sí, o sea, efectivamente, este es un sistema trifásico. De hecho, déjenme ver si hay un sistema que sea un IQ7A completo. Si quieres, verme diciendo la otra pregunta en lo que encuentro un sistema. Sí, de hecho, es que hay muchísimas. Estoy buscando la que mejor, o sea, una que no se repita, porque hay muchísimas que se repiten. De cualquier manera, este listado de preguntas, les vamos a mandar pues la presentación, les vamos a mandar la ficha técnica, les Ay, vamos a nada más compartir quiero el aclarar video. algo que vi rápido en una pregunta, que ¿por qué hablamos de los CTs? Ah, sí. Hablamos de los CTs porque la verdad es que hay muchísima desinformación. Entonces, a pesar de que no era un webinar para eso,
La finalidad de todos los webinars es ayudarle a los clientes a que se les facilite el trabajo, ¿no? Entonces, por eso decidí tocar un poco el CT, que no toqué yo creo que más de 5 minutos o 10, por eso mismo, ¿no? Porque al final de cuentas los que tienen los problemas pues, son ustedes y no es tanto nosotros porque pues la información ahí está, ¿no? Simplemente yo quiero pues asegurarme que todos ustedes entiendan cómo funciona el Zero Expert. Porque sí, o sea, lo hice porque me llegan muchísimas personas que no instalan el CT, pero quieren que funcione en Zero Expert, ¿no? Entonces, más que nada Es fue correcto. esa la situación. Sí, mira, aquí encontré una que creo que está importante. Dice, ¿puedes definir un poco más sobre la configuración desde el toolkit en versión trifásica? Es decir, ¿qué configuración tenemos que utilizar? Esta pregunta nos la hace Olaf Álvarez. ¿Qué configuración? La configuración, creo que ya sé a qué te refieres, o sea, la configuración si es solo carga o carga y solar, esa va a depender totalmente de cómo lo tengas instalado en campo. Eh, les podemos hacer llegar un diagrama en donde viene explicado, bueno, de hecho, con cualquier sistema lo pueden ver, miren, me voy a meter aquí, devices, selecciono transformador de corriente. Este no tiene, perfecto. Déjenme meter uno que voy a meter aquí en la casa. Ahí les quiero enseñar nada más un pequeño diagrama que viene en la pantalla. Igual en el Installer Toolkit viene ese diagrama. Al momento que ustedes están seleccionando qué tipo de configuración es, les aparece les aparece en la aplicación este diagrama que les voy a mostrar, ¿ok? Si es un sistema que está leyendo la parte de carga y solar o solamente está leyendo carga. Entonces, este cuadrito que ven aquí, pues vendría siendo el CT o el transformador de corriente. Entonces, si tu transformador de corriente está leyendo la corriente que el sistema fotovoltaico está generando, entonces tu configuración tiene que ser carga y solar. Si tu TC o tu transformador de corriente solamente está leyendo la corriente de las cargas, entonces tu configuración tiene que ser solo carga. ¿Qué horas son? Tengo 5 minutos. Sí, una última pregunta. No sé si tienes algo más que explicar, porque sí quiero que expliquemos rápidamente antes de terminar el proceso para lo de Customer Support y lo que haces tú, así bien breve. Pero aquí hay una pregunta que quisiera hacer que dice, ¿cuál es la potencia segura que debe tener el microinversor con relación al panel para evitar el clipping? O sea, muy sencillo, nada más para que eso les quede claro y creo que les puede ayudar a su... Para evitar el clipping, pues tal vez si tú te vas a tu panel solar y te dice que en las condiciones NOCT vas a tener una potencia de, no sé, 380 watts, pues ahí ya tendrías clipping, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir que en condiciones normales, en condiciones de campo, tu panel te va a estar entregando 380 watts y si vas y te checas aquí en la ficha técnica del microinversor, pues tu potencia máxima es de 366, entonces ahí tendrías clipping. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Se las vamos a contestar por correo y si vemos que pues a lo mejor son muchas, podríamos hacer como una segunda parte como para muy basado a lo mejor en las dudas. No sé qué te parezca, Heriberto, porque sí, definitivamente cuando es un producto nuevo y de alta tecnología, pues salen muchas dudas, ¿no? Y más cuando estamos como habituados a instalar de cierta manera o nos ponen cosas nuevas, a veces pues nos puede ser complicado entender ciertas cosas. Entonces, les vamos a ayudar, les vamos a pasar toda la información posible. Comuníquense conmigo
Si gustan apuntar, mi nombre es Luisa Fernanda Medel. Estoy para atender a todos los instaladores en el país, en la parte de la TAM, aunque no soy yo la encargada completamente, me pueden contactar y yo también les voy a dar seguimiento hablando de Costa Rica, Honduras, Colombia, todos los países, Centroamérica, Sudamérica, estoy para servirles también. Y si gustan apuntar mi teléfono, ahorita se los pongo ahí en el chat y mi correo estará ahorita ¿tienes ahí por ahí al final donde están los correos, Heriberto? ¿O se los ponemos ahorita en un... Aquí están. Sí, ahí están los correos. Mi correo es L de Luisa, porque luego aparecen ahí, lmedel@enface.com. A mí contáctenme para todo y yo los guío hacia dónde deben de dirigirse. Y por último, me gustaría que rápidamente les comentaras si tienen un problema, la parte del correo para levantar el caso, la parte del teléfono, Claro. por favor, ya para terminar. Ok, cuando tengan algún problema, cualquier problema, lo primero que tienen que hacer es involucrar a soporte. ¿Por qué? Porque si es un tema que va a desencadenar en una garantía, yo no soy la persona que va a aprobar las garantías. O sea, en dado momento puedo abogar por ustedes para que se les haga una garantía, pero no es de que yo diga, este cuate sí se va a garantía, este no. O sea, soporte técnico lo hace. Entonces, si soporte no tiene un número de caso abierto, es bien complicado que se les pueda dar un buen servicio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es mandar un correo a soporte-latinoamerica@enfaceenergy.com y explicando su situación, o sea, mi Envoy, número de serie tal, tiene este problema, un microinversor número de serie X tiene este otro problema, y ellos a manera de autorrespuesta te van a dar un número de billete, que así le llaman, ¿no? O sea, llega un correo con tu número de billete. Entonces, con ese número de caso, yo ya te puedo apoyar, o sea, tú me puedes mandar ese número de caso a mi correo y yo puedo ayudarte a darle seguimiento con soporte. ¿Por qué? Porque ahorita soporte está, no tienes una idea, ¿no? O sea, está el copete de trabajo, entonces muchos números de caso pues se están viendo demorados, ¿no? O sea, pasan bastantes días, incluso semanas sin que les den una respuesta. Entonces, si tú me pasas el número de caso, es un poquito más sencillo para mí ayudarte a que te den respuesta. Dudas en cuanto a, oye, este panel lo puedo conectar con este microinversor, estoy a sus órdenes, ¿no? Mándenme un correo. Dudas igual así como que, oye, aquí me aparece esta alarma en mi monitoreo, ¿no? Por ejemplo, la persona que dijo acerca de de la alarma de lecturas de medición, pueden mandarme un correo y yo les voy a ayudar. En caso de que yo vea que se necesita contactar a soporte y que no me mandaron el número de caso, les voy a decir, manda el correo a soporte primero y después me mandas el número de caso. Siempre que me vayan a hablar a mí acerca de un problema, procuren tener su número de caso y mandármelo en el correo, por favor. Y la otra que les quería comentar rápidamente es, hice un canal para que las personas que me mandan sus dudas, y que pues, son dudas repetitivas, pues lo que hago es hacerles un pequeño video de no más de 3 minutos explicando esa duda y de esa manera ustedes van a tener ese video disponible las veces que ustedes quieran. Entonces, si gustan suscribirse aquí al canal, van a tener toda la información de las dudas más comunes que me han llegado hasta ahorita. Y si no está aquí su pregunta que ustedes tienen, déjenmelo saber para yo generarles el contenido, ¿no? Es contenido muy puntual, entonces no esperen que videos muy largos porque pues es contenido puntual, o sea, es a lo que es. Me pueden encontrar bajo mi nombre, ¿ok?